Hola, me llamo Cristian. Yo me llamo Diego. Vivo en la Ciudad de México y todos somos Hunters. Hola Hunters, hoy es día de Top 5 en Mad Hunter Channel. Porque ustedes lo pidieron, hoy les mostraré 5 prototipos de Thundercats jamás producidos. En líneas tan famosas como los felinos cósmicos, siempre trataban de producir tantas figuras como fuera posible para cumplir con la demanda de los niños. Pero por motivos de costos, dificultad de producción o popularidad, algunas figuras jamás fueron producidas, solo quedaron en prototipo. La causa más común de esto era que la demanda de la franquicia bajaba y la producción era detenida. Es obvio que esto a los niños y a los coleccionistas de hoy en día nos trae pesadillas, ya que solo nos dieron una imagen de lo que se vendría y nunca pudimos tener. Algo así como date las 3. Hoy les hablaré de 5 prototipos que los fans de Thundercats mataríamos por tener. Afilen su espada del augurio porque hoy vengo bien cósmico. En el número 5 tenemos a Cannon Blaster. Este cañón humano apareció en el mini catálogo de LJN y se supone que formaría parte de los Berserkers, los piratas. Como simples mortales pudimos tener a Mano de Martillo, Ariete Demoledor, Giro Destructor y Triturador, pero no a este guerrero despiadado. Lo chistoso es que este personaje jamás apareció en la caricatura original, así que fue invención de LJN. Les apuesto que nadie se imaginó que este pirata era un enano. Sí, es un midget dentro de un robot, que al presionar un botón sale disparado contra su enemigo. Un diseño perfecto y una combinación de colores muy llamativa. Existen distintas figuras, pero son parte del proceso de preproducción. Pero el que se lleva las palmas es el prototipo para catálogo que podemos ver aquí. En el número 4 tenemos a Quick Jaws. El primer nombre que pensaron para este villano fue Trap Jaws. Qué ocurrentes, ¿no creen? Seguro aquí en México McPlay lo hubiera llamado mandíbulas rápidas. Ellos no se rompían tanto el coco. Su mecanismo de mordida funciona por medio de un gatillo en la espalda y esas fauces se ven super badass. Entre las pocas piezas que se conocen hay variantes de color, pero creo que el naranja es un tono muy acertado. Este personaje tampoco salió en la caricatura original, pero en la línea de juguetes se supone que formaría parte de los Berserkers. Ay, me agüito solo de pensar todo lo que nos tenía preparado LJN. Cámara, no me agüita. En el número 3 tenemos a Red Eye. Este top comienza a agarrar calor con esta figura. Les presento a Ojo Rojo de los Lunatics, originario de la luna oscura de Plundar. Con su visión infrarroja podía ver incluso a Tigro cuando se volvió invisible. Es ingeniero, piloto y toda una cajita de monerías. El arma letal de este personaje es el disco que lleva en el pecho, llamado Sidewinder. Y lo magnífico del diseño en el prototipo es que llevaba el disco y lo podía lanzar. La verdad me gusta más su apariencia en la figura que en la serie animada. De todos los Lunatics, este fue el único que por lo menos llegó a ser prototipo. No sabemos si pensaron en alguno otro más. En el número 2 tenemos el Mad Bubbler. Este espíritu maligno tiene uno de los mejores nombres de toda la serie, el burbujero loco. Vive en una mina de Thundrillium en Hook Mountain y sopla burbujas que te hacen perder la habilidad de escoger entre el bien y el mal. El color del juguete no tiene nada que ver con el de la caricatura, pero aún así me encanta. Esta figura estaba diseñada para generar burbujas de verdad con solo presionar la cabeza. Mad Bubbler completaba la tercia perfecta de los Rampagers, pero lástima Margarito. Lástima Margarito. Aquí les muestro el primer prototipo de esta figura. Es horrible en verdad. Esta pieza la encontró un amigo en la casa de un ex empleado de la fábrica y se vendió por $15,000 hace algunos años. Un precio justo para una reliquia de nuestra arqueología moderna. En el tan esperado número 1 tenemos al Devil Bearville. Esta figura es mítica y controversial, ya que podemos llamarla prototipo, pero en realidad es la invención de un empleado con bastante tiempo libre en la fábrica. Esta figura jamás se pensó para la línea original, pero podemos ver que el escultor se divirtió bastante haciéndola. Y nadie sabe, pero tal vez tuvo la oportunidad de presentarla para posible aprobación. Yo sí lo hubiera aprobado. No sería nada fácil aprobarlo, ya que también habría que crear una historia detrás del personaje, pero a mi parecer es el prototipo más cool de este top. Es increíble poder ver una de las criaturas más cute de la serie convertida en demonio. Los fanáticos hardcore de esta colección ya se habrán dado cuenta de que tiene las alas del Astral Mode Monster, una figura rara de la serie regular. Los cuernos y los colores lo hacen diabólicamente divertido.
Mi favorito de este top fue el número 1. Escríbanme en los comentarios cuál fue el de ustedes. Si les gustó el video, denle like y compártanlo con más tonderianos. Mantengamos la memoria de esta serie animada intacta y no dejemos que lo nuevo lo destruya. Thundercats Roar sucks. Me ayuda mucho que te suscribas al canal y que piques la campanita. Suerte en la cacería, mis hunters. Están viendo Mad Hunter Channel.